Bueno, en la clase de hoy vamos a ver conceptos básicos de somestesia o de fisiología sensorial. Los animales, el ser humano incluido, perciben los cambios energéticos que tienen lugar en el medio ambiente o también en su medio interno, gracias a estructuras nerviosas especializadas que son los receptores sensoriales. Estos receptores se caracterizan por detectar variaciones energéticas en su entorno y las transforman en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el sistema nervioso central. Esas señales eléctricas son ni más ni menos que los potenciales de acción, de manera tal que actúan los receptores sensoriales como verdaderos transductores, ya que transforman una forma de energía en otra forma de energía que puede ser interpretada por el sistema nervioso. ¿Cuál es la definición de receptor? Desde un punto de vista general, podemos considerar a un receptor como toda proteína que fija un neurotransmisor, hormona u otra sustancia con gran afinidad y especificidad como una primera etapa en el comienzo de la respuesta fisiológica al estímulo. Este receptor va a transformar ese estímulo en una señal eléctrica o potencial de acción y por eso se lo considera un transductor biológico. O sea que todo receptor podemos decir que de alguna manera es un transductor. Ahora, cuando hablamos de receptores sensoriales, nos referimos al órgano sensitivo que está formado no solo por la proteína receptora, sino también por las células no neuronales que lo rodean. Bien, los estímulos son formas de energía. Para que se transforme en un impulso, ese estímulo puede ser un estímulo mecánico, una energía electromagnética, puede ser un estímulo químico, puede ser una lesión celular o puede ser un estímulo térmico. Cualquiera sea el tipo de estímulo, va a ser transmitido al sistema nervioso en forma de un impulso eléctrico. Es decir, cualquiera sea la naturaleza del estímulo, la transducción de la señal implica la transformación en un impulso eléctrico. Y cada fibra nerviosa que lleva este impulso va a llegar a un área específica del sistema nervioso central, que, si ustedes recuerdan en mi primera clase, yo les expliqué que actúa como la CPU, como la placa madre de la computadora, donde se va a procesar la información que llega tanto desde el medio externo como desde el medio interno. Bueno, las sensaciones que experimentamos pueden ser de deformación mecánica, de frío o calor, de dolor, de luz, sabor, olor, cambios en la osmolaridad. Y los receptores sensoriales se van a clasificar según el tipo de energía que transformen en. Si la energía es una fuerza mecánica, el tipo de receptor sensorial es un mecanorreceptor, donde se localiza en piel y tejidos subcutáneos, en articulaciones, músculos. También están los receptores vestibulares, en la cóclea, en vísceras, en vasos, en músculos y tendones. Bien, ¿y cuáles son las sensaciones que producen el estímulo de estos receptores? Si se da en piel y tejidos subcutáneos,
puede ser tacto, presión, cosquilleo. Si ese estímulo actúa sobre articulaciones, músculos, entonces la sensación va a ser el de sentido, posición y movimiento. Cuando me refiero a sentido, me refiero a la orientación espacial del cuerpo. En la cóclea vamos a tener, la sensación va a ser la audición, en las vísceras la distensión, en los vasos la presión sanguínea y en los músculos y tendones el estiramiento o elongación. Cuando la energía es una energía electromagnética del tipo de la luz, entonces el receptor es un fotorreceptor. ¿A dónde está? En la retina, y la sensación va a ser la visión. Cuando es más o menos temperatura, o sea, la energía es el calor, vamos a tener los termorreceptores que están en la piel y la sensación va a ser de calor o de frío. Cuando la energía está dada, una energía de tipo química dada por sustancias en solución, entonces tenemos un quimiorreceptor. ¿Dónde están localizados? En la mucosa olfatoria, en las pupilas gustativas, y también hay quimiorreceptores en las arterias, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos circulatorio. ¿Cuál es la sensación? Olfato, gusto, cambios en la presión de oxígeno, en la presión de dióxido de carbono, en el pH, aunque estas sensaciones obviamente no se perciben en forma consciente, lo mismo que la presión sanguínea. Y cuando nos referimos a fuerzas mecánicas, calor, frío o frío extremos o ciertas sustancias químicas, todas estas mencionadas previamente, pero que se dan con una intensidad mayor que la intensidad que logra generar únicamente la sensación, entonces tenemos los nociceptores, que están localizados en piel, vísceras, músculos, articulaciones y vasos. Y la sensación es el dolor. Entonces, una fuerza mecánica muy intensa, una luz muy intensa, una temperatura muy elevada o ciertas sustancias en solución pueden generar una activación de los nociceptores y producir la sensación de dolor. Bien, ¿cómo se transducen los estímulos sensoriales? O sea, ¿de qué manera estas diferentes formas de energía se transforman en un impulso eléctrico? Es decir, en una forma de energía que puede ser interpretada por el sistema nervioso central. Bien, lo que ocurren son cambios en la polaridad de la membrana, donde estos estímulos van a generar potenciales que son potenciales locales y se conocen como potencial del receptor. Es decir, el estímulo va a generar una alteración eléctrica de la membrana. Bien, mecanismos que desencadenan el potencial del receptor. ¿Cuáles pueden ser? Una deformación mecánica del receptor, cuando lo que se aplica es una fuerza mecánica. El estímulo de una fuerza mecánica se deforma el receptor. Cuando el estímulo es de tipo químico, entonces también hay un estímulo y hay un potencial del receptor. Cuando el estímulo es electromagnético como la luz, también se desencadena un cierto cambio en la polaridad de la membrana, una despolarización local que se conoce como potencial del receptor, y lo mismo ocurre cuando hay cambios de temperatura. Entonces, todos estos factores producen una modificación en la permeabilidad de la membrana a los iones y permite que haya una entrada de iones sodio y despolarización local, repito, de la membrana. Bien, entonces esto es un resumen.
los estímulos producen una modificación físico-química de la membrana, hay cambios en la permeabilidad de la misma, difunden iones, se modifica el potencial de la membrana en el lugar donde se ha producido el estímulo y entonces se genera ese potencial del receptor o potencial generador. Cuando ese potencial, que es un potencial local y por lo tanto tiene una sumación espacial y una sumación temporal, como les expliqué yo en una clase anterior, y llega al umbral de descarga, entonces en ese caso se va a producir la apertura de los iones de sodio que son dependientes de voltaje, entrada de sodio a la célula y se va a generar el potencial de acción en la fibra. Ustedes no se olviden que siempre los potenciales de acción son los que se propagan. Los potenciales locales no se propagan a lo largo de toda la fibra nerviosa. Entonces, el potencial del receptor o el potencial generador es un potencial local. Debe tener, para que genere un potencial de acción, se deben producir una suma espacial o temporal. Después que se descarga de la fibra el potencial de acción o impulso nervioso, este es transmitido hacia el sistema nervioso central por las vías sensitivas o aferentes que llegan a ciertas áreas de la corteza que se conocen como la corteza somatosensitiva. Bien. Entonces, ustedes recuerden que en la clase anterior yo les dije que el potencial de acción en una fibra nerviosa responde a la ley del todo o nada. Es decir, cuando llega la despolarización al umbral, se desencadena el potencial de acción. Y cualquiera sea la intensidad del estímulo, el valor del potencial de acción siempre es el mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un estímulo pequeño, un estímulo de baja intensidad, entonces voy a tener potenciales de acción con una menor frecuencia. Entonces, cuando el estímulo es más intenso, lo que ocurre es que aumenta la frecuencia de los potenciales de acción, pero nunca el potencial de acción en sí mismo. Es decir, cuando yo tengo un estímulo más intenso, ustedes fíjense que el potencial de acción siempre llega a los más 30 aproximadamente, porque se despolariza la membrana, pero la descarga de los potenciales se produce con una mayor frecuencia. Bueno, acá vemos un receptor sensorial que se llama el corpúsculo de Pacini, que está constituido por una fibra nerviosa rodeada por capas concéntricas. Cuando se produce un estímulo mecánico y se comprime su superficie o se estira, entonces hay una deformación en la fibra central. Esta deformación genera un cambio en la polaridad de la membrana, como les expliqué anteriormente, y tenemos un potencial del receptor. Bien, si el estímulo es lo suficientemente intenso como para desencadenar, como para llegar al umbral, entonces sí se va a desencadenar un potencial de acción que se va a propagar a lo largo de toda la fibra y va a llegar, como yo les decía anteriormente, al sistema nervioso central.
El área esta que se ha deformado, como yo les decía, fíjense, produce apertura de canales de sodio y aumenta la positividad eléctrica dentro de la fibra. O sea, es lo que ya vimos en la clase anterior, que se conoce como potencial local, que en este caso se llama específicamente potencial del receptor. Bueno, la relación entre la intensidad del estímulo y el potencial del receptor está acá explicada con este esquemita. Y bueno, les repito, o sea, cuando nosotros tenemos un cierto estímulo que es un estímulo pequeño, se produce un potencial local, pero no se propaga. Cuando aumenta la intensidad del estímulo, entonces se genera un potencial de acción, siempre y cuando, por supuesto, se alcance el umbral. Y si hay un estímulo más intenso, lo que va a ocurrir es que hayan potenciales de acción con una mayor frecuencia. Bien, hay una característica muy importante de los receptores sensoriales que es la adaptación. Es decir, luego de un primer estímulo, hay receptores que dejan de responder al segundo o al siguiente estímulo. Esto es lo que se conoce como adaptación. Y existen receptores que son de adaptación lenta y otros que son de adaptación rápida. Inclusive hay algunos receptores que no se adaptan. Por ejemplo, los receptores de la cápsula articular son receptores de muy baja adaptación, mientras que, o los receptores del uso muscular, mientras que los receptores del pelo o los corpúsculos del Pacini son receptores que tienen una adaptación más rápida. En cuanto a las fibras nerviosas, que son las fibras que van a llevar la información hasta el sistema nervioso central, entonces, repito, teníamos un receptor, hemos visto el estímulo y ahora vamos a ver estas fibras que llevan la información esta que ha sido transducida por el receptor hasta el sistema nervioso central. Y tenemos fibras tipo A y fibras tipo C. Las fibras tipo A son fibras mielinizadas, grandes. Al ser fibras mielínicas, conducen a una mayor velocidad. Las fibras tipo C son fibras sin mielina, pequeñas, que conducen a baja velocidad el impulso nervioso. Entonces, acá tenemos en este cuadro el tipo de fibra, el diámetro en micras y la velocidad de conducción, así mismo como la función que desempeñan cada una. Y tenemos las fibras alfa, que ya las vimos en reflejo miotático. Fíjense ustedes que son fibras grandes, diámetro de 13 a 22 micras. Fíjense la velocidad de conducción que tienen, de 70 a 120 metros por segundo, y su función ya sabemos que es una función motora. Luego tenemos un tipo de fibra A beta, que también son fibras bastante grandes, menos que las A alfa, que tienen entre 8 a 13 micras, una velocidad de conducción entre 40 a 70, menor que las A alfa, pero una velocidad considerable, y la función es la de transmitir el tacto fino y la presión. Las A gamma tienen un diámetro de 4 a 8 micras, una velocidad menor que las A alfa y las A beta, y bueno, ustedes ya saben que son las que inervan el uso muscular. La función que tienen es una función también motora en cierto sentido. Las A delta son mucho más pequeñas, tienen un diámetro de 1 a 4 micras, una velocidad de conducción de 5 a 15 metros por segundo, y su función es la de transmitir el frío, el calor y el dolor agudo. Mientras que las C son amielínicas, entonces su diámetro es menor, la velocidad de conducción es muy baja y son las que transmiten el tracto grueso
el picor y el dolor crónico. Acá hay un esquemita en el cual se ven las distintas fibras y se puede observar la diferencia de tamaño entre las A alfa, las A beta, las A gamma y las C. Bueno, ahora, desde el punto de vista neurofisiológico, hay otra clasificación de las fibras nerviosas. Tenemos el grupo 1A, que corresponderían a las fibras A alfa, que proceden de los huesos musculares, el grupo 1B, que son las A alfa que proceden del aparato tendinoso de Golgi, las del grupo 2, que serían las fibras A beta y gamma, que vienen de los receptores táctiles. El grupo 3 se corresponderían a las fibras A delta, que conducen temperatura, dolor pulsante y tacto grueso. Y las fibras, el grupo 4, perdón, serían las fibras amielínicas o de tipo C, que conducen dolor, picor, temperatura y tacto grueso. Bien. Los sentidos los podemos clasificar en sentidos somáticos y sentidos especiales. En los sentidos somáticos intervienen los receptores que acabamos de ver, mecanorreceptores, termorreceptores, receptores del dolor, mientras que en los sentidos especiales involucran la vista, oído, olfato, gusto y el equilibrio. Ahora no vamos a ver los sentidos especiales, vamos a estudiar la sensibilidad somática, como les dije al comienzo de la clase, que se puede definir como la percepción de los cambios de energía en el medio externo que son captados por múltiples sistemas sensoriales que los van a transmitir a la corteza cerebral. Y esas sensaciones somáticas pueden ser mecánicas, térmicas y dolorosas. Las sensaciones somáticas térmicas detectan el frío y el calor. Las sensaciones de dolor y de temperatura se originan en dendritas no mielinizadas o neuronas sensitivas que están situadas alrededor de los folículos pilosos en toda la piel lampiña o con pelo, así como en tejidos profundos. Los nociceptores, yo les dije previamente, que son receptores que reaccionan a presiones intensas o a estímulos intensos. Pueden ser mecánicos, cuando reaccionan a una presión intensa, térmicos, cuando se activan con temperaturas mayores a 45 grados, por ejemplo, o con el frío muy intenso. Los sensibles a estímulos químicos responden a muchos agentes como bradiquinina, histamina, una acidez muy intensa o sustancias irritantes del ambiente. Y hay algún tipo de receptores que reaccionan a combinaciones de estos estímulos. El dolor en sí mismo es una experiencia que combina lo sensitivo con lo emocional. Está relacionado con un daño ístico real o descrito desde la perspectiva de tal daño. Por otro lado, la nocicepción corresponde a una actividad inconsciente que es inducida por un estímulo dañino aplicado a los receptores sensitivos. Y el dolor rápido está mediado por fibras A delta y causa una sensación aguda y localizada, mientras que el dolor lento es mediado por fibras de tipo C y causa una sensación desagradable, más sorda, intensa y difusa. Bien, dentro de las sensaciones somáticas mecánicas, empecemos a analizar. El estímulo es el desplazamiento mecánico de algunos tejidos. Tenemos las táctiles y de posición. Táctiles tenemos tacto, presión, vibración, picor y cosquilleo. Y posición tenemos una posición estática o velocidad de movimiento. Bien, los mecanorreceptores de la piel. Tenemos el disco de Merkel, que responde a una deformación mecánica continua, terminaciones nerviosas libres, fíjense ustedes, terminaciones nerviosas libres,
¿no? Los corpúsculos de Meissner, que están involucrados en la detección del tacto discriminativo. Estos son los corpúsculos de Meissner. Receptores diana del folículo piloso, que son en realidad terminaciones nerviosas libres que rodean al folículo. Los corpúsculos de Pacini, que detectan presión y vibración. Luego tenemos las terminaciones de Ruffini, que detectan distensión. Bien, ahora vamos a ver con más detalle estos receptores táctiles, que se pueden clasificar en 6 clases. Las terminaciones nerviosas libres son las que se encuentran en cualquier parte de la piel y son los estímulos de estas terminaciones nerviosas libres, son conducidos por fibras de tipo C. Recuerden que son las fibras amielínicas que tienen una baja velocidad de conducción. Y luego tenemos las fibras de tipo A delta, que son mielínicas y tienen una mayor velocidad de conducción, aunque sigue siendo lenta con respecto a las de mayor tamaño, y que conducen el tacto de presión burda, el dolor rápido y las sensaciones de frío. Luego tenemos los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en los labios, en las puntas de los dedos, en la piel sin vello, y que fundamentalmente identifican las texturas, y el impulso es transmitido por las fibras A beta. Bueno, en este esquema se ven mejor. Acá pueden ver las terminaciones nerviosas libres. Y pueden observar los corpúsculos de Meissner, que se encuentran presentes en la piel que carece de pelos, o sea, en la piel lampiña, y están ubicados fundamentalmente en la dermis. Luego tenemos otros receptores táctiles, que son los de punta ensanchada o discos de Merkel, que detectan texturas y el tacto burdo, como les decía yo anteriormente. El impulso es transmitido hasta el sistema nervioso central a través de fibras de tipo A beta. Acá están, fíjense ustedes, los discos de Merkel. Luego tenemos el órgano diana del pelo, que son fibras nerviosas que rodean a los folículos pilosos y detectan el contacto inicial de objetos con la superficie del cuerpo. Detectan tacto y presión fina, y las fibras que llevan el impulso son fibras de tipo A beta. Luego tenemos el quinto tipo, que es el órgano terminal de Ruffini, que está en capas más profundas de la piel y en tejidos profundos. Son terminaciones ramificadas y tienen una cápsula. Detectan deformación de la piel y un grado de rotación articular, también por fibras A beta. El corpúsculo de Pacini está por debajo de la piel y se adapta rápidamente. Yo les expliqué ya que está formado por una fibra nerviosa central que está rodeada por capas. Detecta tacto y presión finos. Bueno, ahora ya hablamos sobre la capacidad de adaptación de los receptores, definimos el concepto, vimos que hay receptores de adaptación rápida y otros receptores de adaptación lenta. Veamos un poquito entonces las características de adaptación de los mecanorreceptores. Tenemos los fásicos, que se adaptan rápidamente, y los receptores tónicos, que son de adaptación más lenta. Los corpúsculos de Pacini
Son corpúsculos que se adaptan muy rápidamente. Los pilosos también son corpúsculos que se adaptan con bastante rapidez. Los del uso muscular y los del dolor se adaptan muy poco, incluso los del dolor prácticamente nunca, porque los nociceptores en realidad son receptores que detectan lesiones, posibles lesiones, entonces son de defensa del organismo frente a estímulos que pueden producir una lesión. Los receptores fásicos, llamados también de velocidad o de movimiento, se adaptan rápidamente, aunque persista el estímulo, dejan de mandar señales al sistema nervioso, a menos que se modifique su intensidad. ¿Cuáles son los receptores fásicos? Como yo les dije previamente, los corpúsculos de Pacini y los pilosos. Mientras que los tónicos son de adaptación más lenta, detectan la potencia del estímulo continuo, envían señales mientras el estímulo esté presente y lo mantienen al sistema nervioso informado constantemente del medio que los rodea, y son los usos musculares, el aparato de Golgi, nociceptores, y también están dentro de los receptores tónicos los de Merkel y Ruffini, y también los varoreceptores y los quimiorreceptores, que obviamente no se adaptan. Bien, ¿cuáles son las vías? Entonces, hemos visto los receptores, hemos visto primero el estímulo, hemos visto los receptores sensoriales, hemos visto las fibras que llevan el estímulo hasta el sistema nervioso central. Y ahora vamos a ver un poquito de las vías sensoriales, o sea, las sensaciones somáticas que ingresan a la médula a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y conducen la información al sistema nervioso central fundamentalmente por dos vías. Una que es la vía una vía se llama el sistema del cordón posterior y otra vía es la del sistema anterolateral. Entonces, cuando acá tienen que repasar un poco de neuroanatomía y de la sistematización de la sustancia blanca para recordar que en la cara posterior estaban los fascículos de Gol y de Burdach y que llevaban información sensitiva, tenían el haz espino-cerebeloso posterior, el espino-cerebeloso anterior y acá está el espino talámico anterior. Bueno, las sensaciones somáticas ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales, que son las sensitivas. Acá está el ganglio de la raíz dorsal. O sea, ingresan la información a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y se van a conducir hasta el sistema nervioso central por dos vías. Una es la vía o sistema del cordón posterior y otra es la vía o sistema anterolateral. Ustedes tienen que recordar un poco de la sistematización de la sustancia blanca. En el cordón posterior estaban los fascículos de Gol y de Burdach y luego teníamos los haces espino-cerebeloso posterior y anterior que iban desde la médula hasta el cerebelo y teníamos los haces espinotalámicos anterior y también el espinotalámico lateral que van desde la médula espinal hasta el tálamo. Bien, el sistema del cordón posterior se llama también el sistema del lemnisco medio. Las fibras son fibras mielinizadas que se dividen en dos ramas, la medial y la lateral, y transmiten los impulsos hasta el encéfalo a una velocidad considerable. Entonces, los estímulos van a ingresar a la médula por la raíz dorsal, los nervios sensitivos, y la neurona sensitiva por los cordones posteriores van a ascender hasta
el bulbo raquídeo, donde van a hacer sinapsis con los núcleos de Gol y de Burdach. A partir de acá se va a producir una decusación, es decir, la neurona sensitiva 2 va a cambiar su ubicación, es decir, de los núcleos de Gol y de Burdach del lado izquierdo se van a decusar al derecho y los que hagan sinapsis en el derecho se van a decusar al izquierdo y de allí van a ascender hasta el tálamo por lo que se conoce como el lemnisco medio. Este conjunto de fibras es lo que se conoce como el haz del lemnisco medio. Acá en el tálamo hacen sinapsis con la tercera neurona sensitiva que va a llevar su información hasta la corteza somatosensitiva. Este sistema del cordón posterior o del lemnisco medio conduce las sensaciones táctiles localizadas, las táctiles graduadas, las fásicas o de vibración, las sensaciones de presión fina, las sensaciones de presión de diferentes grados y que en su conjunto es lo que conocemos como el tacto fino, epicrítico o discriminativo. Luego anterolateral o espinotalámico está formado por fibras mielinizadas de menor calibre que conducen a una velocidad menor a la de la que conducen las fibras del cordón posterior, porque la información que lleva no necesita tanta rapidez. Es la de dolor, temperatura, presión y tacto grosero, picor, cosquilleo. Bueno, acá en este caso, la neurona sensitiva 1, que es la neurona que lleva el impulso hasta la médula, va a hacer sinapsis con la neurona sensitiva 2, cuyo cuerpo se encuentra en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Esta neurona sensitiva 2 se decusa, o sea, cambia su posición del lado derecho al izquierdo o del izquierdo al derecho, se decusa y va a ascender por el cordón espinotalámico anterior o por el lateral hasta el tálamo. Se llama espinotalámico porque va desde la médula espinal hasta el tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona sensitiva, que es la que lleva información desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva. Entonces, acá se puede observar la diferencia entre los sistemas de conducción. El sistema del cordón posterior, las decusaciones en el bulbo, en el espinotalámico se decusan en la médula, pero en ambos casos se decusan, o sea, cambian su posición. En el sistema del cordón posterior, las fibras son grandes, o sea que conducen a una velocidad mayor porque llevan el tacto fino o epicrítico, mientras que en el espinotalámico las fibras son más pequeñas y la velocidad de conducción es menor. En el sistema del cordón posterior hay una orientación espacial importante, en cambio en el espinotalámico la orientación espacial es pobre, hay una fidelidad informativa en el caso del cordón posterior, mientras que en el caso del sistema espinotalámico la información es burda. Una sola modalidad es la que conduce el sistema del cordón posterior, que es el tacto fino o epicrítico, mientras que el sistema espinotalámico conduce varias modalidades: dolor, temperatura, presión tosca o tacto grosero y picor. Tacto grosero me refiero a grueso, ¿no? Bueno, veamos un poquito sobre, esta información. Dijimos que llega al sistema nervioso central, entonces hablemos de a dónde llega. Llega a la corteza sensorial somática. Esa corteza está en la circunvolución parietal ascendente. El lóbulo parietal está encargado de recibir e interpretar las señales somatosensoriales. Entonces acá en este esquema ustedes pueden observar que el área somática 1 es la que se encuentra
principalmente, y luego tenemos la área somática de asociación con esta área somática 1, que es la principal. Esta área principal separa bien las localizaciones de las distintas partes del cuerpo. Entonces hay una localización de las distintas partes que es muy específica, y esto es lo que se conoce como el homúnculo. La corteza somática 1 es más amplia y tiene información del lado opuesto con una clara orientación espacial, mientras que la somática 2 es más pequeña y tiene información de ambos lados del cuerpo y la localización muy pobre de las partes del cuerpo. Acá está lo que yo les decía de el homúnculo, es como un hombrecito, o sea, que está deformado. ¿Por qué? Porque los receptores sensoriales están en mucha mayor cantidad, por ejemplo, en la cara o en la mano. Entonces, la representación que tienen en el área somatosensitiva, estas regiones, va a ser mayor. O sea, en el área somatosensitiva va a haber una mayor representación de las zonas con mayor cantidad de receptores, como son las zonas de los labios o de la cara o de las manos, que receptores que están presentes en la espalda, porque en este caso hay menos receptores sensoriales y por lo tanto la representación en esta corteza somatosensitiva va a ser menor. Bueno, si se extirpa el área 1 de sensibilidad somática, ¿qué va a pasar? La persona no va a saber con exactitud de dónde vienen las diferentes sensaciones del cuerpo, no va a percibir los grados de presión, no reconoce el peso de los objetos, no determina por el tacto la forma y configuración de los objetos y no conoce la textura de los objetos. O sea, con esto estamos viendo la importancia del área